Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Comité Científico de la Asociación Colombiana de Reumatología. Es un verdadero honor regresar acá y estar presente en una de las ciudades más bonitas de Colombia. Y como solamente tenemos 20 minutos, voy a tratar de ser lo más breve que sea posible. No sé si ponerme las gafas o no, porque no veo ni allá ni aquí. Y todavía no me he hecho la operación. No, mentiras, tranquilo. Es por molestar. Usted no entiende chistes colombianos. No, mentiras. Bueno, vamos a hablar de los predictores clínicos y paraclínicos para tratar de determinar el pronóstico y a veces tratar de predecir qué pacientes pueden responder al tratamiento con nuestras terapias en espondiloartropatías. Y es simple, esto siempre se ha estudiado por muchos años y los que más se han reconocido son como parte predictores clínicas, el sexo masculino, la edad de los pacientes, el nivel socioeconómico, el hábito corporal y los marcadores del índice de actividad y de funcionalidad de los pacientes a través del BASDAI y del BASFI. En la parte de predictores paraclínicos se ha conocido el HLA-B27 ser uno de los más predominantes. El otro son los marcadores de inflamación, en especial la proteína C reactiva y el recurso de las imágenes diagnósticas, en el pasado el uso de la radiografía, pero obviamente más recientemente el uso de la resonancia magnética nuclear. Si quieren sacar algo de esta charla, es esta diapositiva y ya me puedo relajar porque el resto de los otros 15 minutos que me quedan es solo para demostrarles que estos son los factores predictores que todavía continúan siendo más importantes. Revisando la literatura más reciente, este es el estudio Ability 3, es un estudio que fue patrocinado por AbbVie, en donde se utilizaron pacientes. ¿Sigo? Me quitan el tiempo. En donde utilizaron pacientes de espondiloartropatía axial no radiográfica y se les dio adalimumab. Era un total de 673 pacientes. En estos pacientes, y desafortunadamente no podemos ver bien en la diapositiva, pero por lo menos podemos ver aquí la probabilidad del factor de predicción. Está saltando por todos lados. El sexo masculino era uno de los predictores de mejor respuesta a adalimumab a las 12 semanas. ¿En qué basaban esto? Entonces a las 12 semanas lo basaban en la respuesta a mejoramiento mayor por el ASDAS-MI, el ASDAS-40 y el ASDAS-ID, que es el de remisión o enfermedad inactiva, inactive disease. Los otros factores que se encontraron también son la edad. En la edad, los pacientes mayores de 45 años tenían la probabilidad de tener peor respuesta a la adalimumab, y los pacientes más jóvenes, menores de 45 años, se podía predecir que podrían tener una mejor respuesta a la adalimumab, como pueden ver ahí en la diapositiva. Afortunadamente y justo a tiempo mejoró la diapositiva. Gracias. Los otros factores clínicos que se encontraron fue el BASFI, los pacientes que tenían peor funcionamiento tenían una predicción de responder menos a la adalimumab, como pueden ver ahí. En los partes paraclínicos se demuestra nuevamente que el HLA-B27, los pacientes que tienen HLA-B27 positivo tienden a tener una mejor respuesta a la adalimumab en este estudio, al igual que los pacientes que tenían una proteína C reactiva elevada y los pacientes que tenían cambios en la resonancia magnética nuclear a nivel sacroiliaco. El siguiente estudio es un estudio patrocinado por UCB, y es que a las compañías farmacéuticas esto les interesa mucho, de tratar de predecir qué clase de pacientes van a responder a las terapias que ellos están haciendo. Por eso la mayoría de los estudios han sido patrocinados por compañías farmacéuticas, y la mayoría pues se han hecho en terapias con inhibidores de factor de necrosis tumoral, aunque han empezado a haber unos estudios con otras terapias biológicas. En este estudio no solamente se quería ver la respuesta a las 12 semanas, pero también una respuesta más a largo plazo a las 52 semanas. Los predictores de la respuesta a certolizumab, en este caso nuevamente el sexo masculino, los pacientes de sexo masculino tendían a responder mejor a certolizumab. Los pacientes mayores de 40 años tendían a responder peor a certolizumab.
Y los pacientes nuevamente con proteína C reactiva elevada respondían mejor a certolizumab. Los pacientes que tenían una evaluación de cómo se sentían, que si se sentían peor a través del Global Assessment del paciente, tenían una tendencia a responder mejor al certolizumab. La diferencia con el estudio anterior es que en este estudio se revisó las respuestas a las 52 semanas y dos factores de predicción se encontraron acá. Uno es el BASDAI elevado, de aquellos pacientes que tenían más actividad al principio cuando se diagnosticaban. Estos pacientes tendían a responder mejor a certolizumab. Y al igual que los pacientes que tenían cambios en la resonancia magnética nuclear, especialmente aquellos que tenían HLA-B27 positivo. Este es un estudio que es el estudio europeo EUROSPA, es un cohorte de múltiples países europeos, un total de 21.196 pacientes. El cohorte incluyó países nórdicos como Finlandia, Dinamarca, Islandia, también otros países europeos como Portugal, República Checa y los Países Bajos. En este no solamente se veía cuál era la respuesta basada en el ASDAS-ID, que es el de remisión, y el ASDAS-CI, que es el de mejoramiento clínico importante. Pero también se trató de ver si esos pacientes que empezaban con un factor inhibitorio de factor de necrosis tumoral alfa continúan después de los 12 meses en la misma medicina. Entonces, nuevamente, los pacientes que sean mayores de 40 años tenían una tendencia de responder peor a los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa y al mismo tiempo se vio que esos pacientes tendían a ser cambiados de factor de necrosis tumoral alfa antes de los 12 meses. El sexo masculino y la presencia del HLA-B27 positivo fueron factores de predicción positivos de respuesta a los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Y en este caso también se estudió el índice de masa corporal. Los pacientes que tenían más alto nivel de índice de masa corporal respondían o tendían a responder peor al tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Nuevamente la proteína C reactiva, igualmente mejor respuesta o predicción de respuesta, y el BASFI, si tenía peor función, estos pacientes tendían a responder peor a los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Este es un cohorte francés, el cohorte es decir, 513 pacientes en el cohorte francés, y este cohorte lo que estudió fue los factores de peor pronóstico en pacientes que tenían dolor lumbar temprano. Y como podemos ver, aquí los pacientes de sexo femenino tenían un peor pronóstico. Los pacientes mayores de edad, mayores de 33 años en este caso, tenían un peor pronóstico. Los pacientes con mayor nivel educativo, al nivel de la universidad, tenían un mejor pronóstico. Los pacientes que fumaban tenían un peor pronóstico. Y los pacientes que tenían mayor actividad del índice BASDAI tenían un peor pronóstico en este estudio. En términos al nivel socioeconómico, este es un cohorte del Registro Nacional de España presentado el año pasado como en forma de abstract en el Colegio Americano de Reumatología, en el que se estudiaron los pacientes en dos clústeres, uno los de bajo nivel socioeconómico y bajo nivel educativo, y el otro clúster los de alto nivel educativo y alto nivel socioeconómico. Y se encontró que el clúster 1 tenían una mayor prevalencia de discapacidad, 30.8% comparado con 13.2%. Ahora, hay otros factores que se han tratado de estudiar fuera de los que ya les he hablado, y uno de ellos es que ya más recientemente conocemos cómo hay cambios de la microbiota intestinal en pacientes con enfermedades autoinmunes y estimulación del sistema inflamatorio y el sistema inmune. Este es un estudio realizado en China, en donde se estudiaron muestras de materia fecal, estudiando ADN de la materia fecal. Y lo que se encuentra acá, vamos a tratar si esto funciona, es que bacterias patogénicas como la Escherichia y la Shigella y la Klebsiella ahí al lado se encontraban en mayor cantidades en pacientes con espondilitis anquilosante.
Y al dar el tratamiento con factores de necrosis tumoral alfa, esto es sin uso de antibióticos, bajaban los niveles, ya casi, ahí, ahí. Ok, bajaron los niveles, esto es a los 6 meses después del tratamiento con factor de necrosis tumoral alfa. Entonces estamos empezando a ver que definitivamente tal vez la microbiota puede tener un papel, tal vez pronóstico o tal vez de respuesta a los factores de necrosis tumoral alfa. La otra parte importante que vieron, y es que ven en la gráfica de la mitad arriba superior, el bifidobacterium subió, que se considera parte de la flora normal intestinal. Estos otros factores también estudiados que se conocen que tal vez puedan ser factores de riesgo o también factores de peor pronóstico, y en algunos casos se han postulado como la posibilidad de predecir si van a responder a ciertas terapias. Dos importantes son el ERAP1 y el ERAP2. Estas son aminopeptidasas del retículo endoplasmático. Estas aminopeptidasas lo que hacen es cortar péptidos en 9 aminoácidos y son presentados a las moléculas HLA clase 1 a través de ese sistema, y se ha visto que alteraciones en estas aminopeptidasas presentan un mayor riesgo del desarrollo de espondilitis anquilosante, y tal vez que pacientes que tienen modificaciones en estas aminopeptidasas pueden tener un peor pronóstico en espondilitis anquilosante. También el estudio genético es un estudios que se han hecho desde muchos años, desde que se conoció el genoma, y gracias al uso de microarrays o micromatrices se han estudiado varios de los genes, y obviamente genes que se han estudiado son genes que hacen parte de la fisiopatología de las espondilitis. Uno de ellos es en la vía de la interleuquina 23 y la interleuquina 17, y uno de los genes que tal vez se puede estudiar como tal vez predictor de respuesta es el gen o la mutación en el gen del receptor de la interleuquina 23. Ahora, hay un consorcio internacional del estudio genético en pacientes con espondilitis anquilosante, y este es uno de los polimorfismos genéticos. Ya han habido muchísimos polimorfismos genéticos que se han estudiado, y este es probablemente el futuro de la medicina, obviamente el futuro de las espondiloartropatías. Entonces quería aquí traer, nosotros usamos los factores de predicción más o menos, nos pueden decir tal vez este paciente pues tiene una proteína C reactiva más alta, tiene el HLA-27, cambios en la resonancia magnética nuclear. Tal vez podemos predecir, bueno, este paciente, basado en estos estudios que vimos, pues tal vez van a responder mejor a inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos datos de millones de genes, miles de genes, o de inclusive un polimorfismo genético en un paciente específico con 1000 genes, 150 genes? Es muy difícil para nosotros como reumatólogos, directamente viendo al paciente en el consultorio, decir, bueno, este paciente tal vez va a responder mejor a un inhibidor de la interleuquina 17. Entonces, se está usando ahora la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial utiliza algo que se llama aprendizaje automático. El aprendizaje automático es que el software o la computadora por sí misma aprende basado en patrones de datos que le vamos a dar. Entonces, le metemos a la máquina información del que el paciente tiene HLA-27 positivo, que el paciente tiene 42 años, si tiene un MRI positivo, pero además de eso, ahora le podemos meter el polimorfismo genético de ese paciente, y la máquina nos va a predecir, basado en esos datos, a qué medicina tal vez el paciente va a responder mejor. Este es más o menos el futuro de cómo vamos en conjunto a usar medicina personalizada en el futuro. En el futuro también hay ideas, y ya se está utilizando, que el paciente en el teléfono celular con una app va a poder meter también los datos directamente a la máquina para tomar una decisión clínica. Estos son estudios que ya se han hecho, estos son de Corea del Sur, en donde en el hospital Samsung se ha estudiado el uso de machine learning o automatización para crear modelos de predicción en pacientes con respuestas a biológicos. Este artículo, el de la mitad.
Y usando estos modelos ya se hizo un estudio para tratar de predecir qué pacientes se les iba a dar inhibidor de factor de necrosis tumoral alfa de forma temprana. Y la respuesta que encontraron ellos es que los pacientes que tenían, o que el clínico encontraba una proteína C reactiva elevada, tendían a darles inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa temprana. Obviamente esto está en fases muy tempranas, pero pensamos que es el futuro. Y trae un último artículo aquí al final que pueden ver ustedes, que se llama Machine Learning, publicado en Nature Review Rheumatology. Es un artículo que más o menos nos muestra en perspectiva cómo se va a utilizar la inteligencia artificial en el futuro para predecir qué pacientes pueden responder mejor a ciertas terapias en las cuales ya tenemos muchos avances. Nuevamente quiero agradecer al comité científico por invitarme a Medellín, una ciudad muy bonita. He comido muy rico y muchas gracias por la atención.